A ver, ahorita. Creo que ya estamos. Sí. Ya salió, ¿no? Pues si quieren es momento de ir compartiendo donde podamos. Y iniciamos en unos instantes más. A ver. Iniciamos en unos. Sí, ya vamos a iniciar. Un segundo. Voy a compartir esto en el último. Y ya estamos. Vale. Bueno. Pues no sé cómo vean. Si quieren comenzar, vamos iniciando. Sale, perfecto. Pues hola, hola, ¿qué tal a todos? Esperemos que estén muy bien allá en casa todos. Les mandamos un saludo. Muchas gracias por estar conectados. Les recordamos que este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Ágora de la Ciudad. Y hoy estamos, pues, especialmente contentos porque tenemos casa llena. Aquí ustedes podrán ver a toda la gente que está conectada con nosotros, amigos, colaboradores. De alguna manera porque estamos pues clausurando ya este círculo de lectura, ya lo habíamos comentado la sesión anterior, y yo quiero darle la más cordial bienvenida a toda la gente que está aquí conectada y por supuesto a los amigos que están aquí en la mesa, a Astrid Hernández, a Shanique Sánchez, a Nancy Hernández García y a Max Sausa, por supuesto. Chicos, qué gusto verlos una vez más aquí. Bienvenidos. Gracias por invitarnos. Gracias, Gus. Gracias una vez más. Gracias, un gusto, un gusto. No, hombre, ¿cómo no vamos a estar contentos si estuvimos a lo largo de mucho tiempo, pues realmente conviviendo de una manera virtual, porque rara vez nos hemos encontrado físicamente, esto hay que decirle a la gente, y estuvimos organizando este espacio que se volvió, pues de alguna manera, pues una costumbre, hablar 2 veces al mes, cada mes, encontrarnos para hablar de libros y para escoger un tema de algún autor, de alguna novela, de alguna obra literaria que por supuesto nos llamara la atención. Y yo lo primero que quiero decirles es agradecerles a todo mundo esta disposición que tuvo y también contar la historia de cómo surgió esto. Este círculo de lectura que bien podría haberse llamado el Decamerón, porque surgió, por supuesto, a partir de la pandemia, ¿no? Y a partir de encontrarnos de la manera en que pudimos, a través del Zoom, un grupo de amigos para contar lo que nos parecía fascinante, lo que nos parecía relevante acerca de lo que podíamos encontrar en una de las invenciones más antiguas del ser humano, que son los libros, y que día a día nos siguen impresionando, porque, bueno, esto es una idea vieja, el libro no pasa de moda. En su momento que se pensó que ya iba a acabar este formato, surgió todo lo contrario, ¿no? Ha sido, cada vez lo valoramos más, el papel, la publicación, ¿no? El destinar un tiempo para conocer el alma, los pensamientos y sobre todo, pues,
pues tener un momento de intimidad con un autor, ¿no? Y de eso se trató este círculo de lectura y que mucha gente nos fue siguiendo también. Entonces, pues yo le quiero agradecer a cada uno. Hubo un grupo base aquí, nos encontramos primero, surgió con Max, yo quiero decirles que surgió en unas reuniones que tuvimos con Max Ausa, platicando libremente, hablando de poesía, hablando de novelas, de Sor Juana Inés de la Cruz, y de ahí empezamos a invitar amigos, y entonces muchos amigos decían, bueno, yo no puedo, pero les recomiendo a un amigo que sabe del tema, les paso el contacto de alguien más, y así se fue armando este pequeño grupo, de tal manera que pues nos contactamos Víctor Galvez, Astrid Hernández, Nancy Hernández García, Max, por supuesto, Enrique Serna también pasó por aquí y Shanique Sánchez también, para hablar de un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto surgió contigo, Max, y pues como ves, nos pasamos varios meses aquí hablando de esto, ¿no? Así es, pues un gusto estar también acompañado una vez más y pues aprovechar para mandar un saludo a la gente que ha estado constantemente también viéndonos, ¿no? Sintonizando aquí con esta nueva virtualidad que afortunadamente, bueno, a mí me da mucho gusto saber que ha sido mucha gente, ¿no? De repente, pues yo solo uso Twitter y me han escrito, ¿no? Me han escrito que recomendando autores y pidiendo otros, entonces claro que el espacio no se permitía para hablar de todo lo que hubiéramos querido, pero creo que para haberlo hecho, pues como tú dices, un poco improvisado en un inicio, creo que salió bastante bien. Yo al menos, yo me siento muy afortunado por haber platicado con todos ustedes, también aprovechar para saludar a Víctor y a Brianda, ¿no? Que hoy no Leandro. nos pudieron acompañar, pero que pues era después conseguir el WhatsApp, ¿no? De cada quien y seguíamos platicando y de repente, oye, es que hablaste de esta novela, pero esta está mejor, ¿no? O chécate el vínculo que tiene con esta otra cosa. Entonces, para mí fue muy bonito, una experiencia verdaderamente gratificante y... Y no, pues solo me queda agradecerte a ti, Gustavo, y agradecerle pues a ustedes, chicas, ¿no? Que constantemente también estuvieron participando y bueno, qué mejor, ¿no? Qué mejor que sea con gente amable, que sea con gente también de la generación, ¿no? Porque a veces uno se intimida, ¿no? Cuando está hablando ya con una eminencia, con un doctor, cosas así, uno piensa que va a decir alguna parvulada y la verdad es que no, ¿no? Yo creo que la espontaneidad es muy importante y este ha sido un espacio muy grato en ese sentido, ¿no? Nada teórico, nada conceptual, todo a partir de la experiencia lectora y eso yo creo que es lo más rescatable, ¿no? Y por supuesto también la dinámica de la participación, las preguntas de la gente a través de las redes, ¿no? Cada semana constantemente. Entonces, eso es yo creo que pues el mayor premio, el mayor regalo, ¿no? Que la gente se interese y que la gente se cuestione y que la gente nos invite también a leer otras cosas. Claro que sí. Le recordamos a toda la gente que estamos en vivo, pueden ahí interactuar con toda la gente que está aquí en la mesa, echarnos ahí un comentario o compartir esta sesión, esta última sesión, que no por ser la última, no la aprovecharemos. Ya más adelante queremos hablar un poquito y conversar un poquito como lo hemos estado haciendo en cada una de las sesiones. Yo les quiero decir a toda la gente que a lo largo de estos meses, que inició en un contexto pandémico, pues estuvimos hablando de muchos autores. Entonces, pues me pareció un ejercicio interesante. Siempre tuvimos en cuenta que se trataba de elegir de alguna manera nada desconocido, nada académico, nada tan riguroso, de hablar de una manera, como bien Max lo ha mencionado, coloquial, algo que nos tocara casi en el día a día, porque yo sigo pensando que la literatura tiene una influencia directa. Yo la veo todos los días cuando hablo con la gente, cuando me encuentro caminando por las calles, ahí hay muchos referentes. Y de repente salieron nombres como José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Sergio Galindo, Sor Juana Inés de la Cruz, Enrique Serna, Amparo Dávila, ¿no? Y fue honestamente un deleite. Entonces,
por ejemplo, no todo el mundo participó en todos, pero por ejemplo, cuando hablamos de José Emilio Pacheco, pues por supuesto estuvo ahí Nancy Hernández, y yo quiero agradecerle a Nancy, que ha sido un gusto conocerla a través de la virtualidad, y agradecerle estas participaciones. Además estuvo en todos, ¿no? Nancy es una excelente lectora y se volvió parte importantísima de este círculo de lectura. Nancy, muchísimas gracias, ¿eh? Hola Gus, hola a todos, a nuestro público, a ustedes chicos. Sí, pues muchas gracias Gus. Yo, como mencionabas, ¿no? Llegué a este proyecto afortunadamente a través de Max, ¿no? Y bueno, es algo que también le agradezco mucho a Max, ¿no? Pues esto, ¿no? Yo como Bonifaz Nuño, la literatura me sirve para tender puentes de amistad, ¿no? Yo no me peleo con la gente, trato de no, porque también como decía el doctor Curiel, me dio un consejo que me parece muy valioso, que dijo, nunca te pelees con nadie porque siempre te los vas a encontrar, ¿no? Entonces, pues mejor llevar la fiesta en paz y yo uso la literatura mejor por este lado, ¿no? Como un vínculo o algo que me puede relacionar con los demás, algo pues con lo que puedo expresarme y no solo eso, ¿no? Pues también compartir ideas, ¿no? Y discutirlas también, porque no siempre estamos de acuerdo, pero bueno, creo que siempre hay como que equilibrar, ¿no? Esto. Y te agradezco mucho, Gus, también conocerte ha sido muy grato, conocer a los demás compañeros, a Víctor, a Astrid, pues se volvió ya esto una comunidad, ¿no? Fue Sí. padre también. Entonces, bueno, pues ojalá que algún día tengamos el gusto de compartir el mismo espacio y tiempo, ¿no? En persona. Y por ahora, bueno, pues fue muy grato esta aventura pandémica que también sirvió para, pues para distraernos un poco, ¿no? De esta realidad tan, pues, tan fea, ¿no? Tan, pues tan triste también, ¿no? Ver las noticias, ver redes sociales y todo, pues sí es muy triste, es desolador, pero bueno, pues siempre habrá literatura, siempre habrá poesía y eso nos salva, ¿no? También de nosotros mismos a veces, de nuestra ansiedad y de muchas cosas. Y pues bueno, creo que para esto ha servido mucho este proyecto, que pues aunque tal vez parecía una locura o algo un poco descabellado al inicio, pues bueno, no fue tanto, ¿no? Y qué padre que haya sido así, y qué padre que por Pacheco, pues yo llegué aquí, ¿no? Como muchas cosas de mi vida, por Pacheco me han pasado, entonces bueno, yo estoy más que feliz de compartir con ustedes. Sí, claro que sí. En los programas de Sergio Pitol y Sergio Galindo nos acompañó Astrid Hernández. Bueno, nada más ni nada menos que para hablar de dos grandísimos veracruzanos, ¿no? Dos autores que tenemos aquí en la ciudad de Jalapa y en el estado de Veracruz muy, muy presentes. Y fue un gustazo, Astrid. Te queremos agradecer muchísimo, por haber estado aquí en estos programas. Yo también estoy muy agradecida por este espacio. La verdad es que la persona que me recomendó, César, un saludo, a través de Víctor y luego que yo no lo conocía y después ya teniendo el contacto con Gustavo, pues saben que a mí me encanta hablar de lo que sea, pero si es de libros, yo con mucho más gusto. Y pues ya cuál fue mi sorpresa cuando la reunión, en la sesión donde fue lo de Sergio Pitol y hablamos de el viaje, pues está una cara conocida, un amigo, Max. Ahorita que Nancy hablaba de José Emilio Pacheco y de todo lo que, gracias a la lectura de José Emilio Pacheco, ella ha tenido y de lo que se ha nutrido, pensaba yo en que, pues desde que conozco a Max, uno de los temas en común era José Emilio Pacheco y cómo nos encanta, y yo le presumía así de yo tengo el libro firmado por José Emilio Pacheco y nunca te llevaré a mi casa a que veas esos libros porque me lo vas a robar. También pensaba, lo que decía Nancy es muy cierto, de tender puentes y de que no enemistarse con las personas, porque quienes nos estén viendo desde Jalapa, o sean desde Jalapa y nos estén viendo en otro lado, saben que aquí eso es absolutamente cierto. Te vas a encontrar con las personas, quieras o no, una y otra vez. O sea, yo creo que este ya es así como un videojuego. A veces sí pienso que este es, ¿cómo dicen? Pues como una realidad programada. Eso parece de repente Jalapa, y por eso es que me encontraba de repente caras conocidas,
Y bueno, después a Víctor me lo topé en una clase que estoy tomando, en una especialización en promoción de la lectura. Llegó a tomar esa optativa, entonces sí se tienden esos puentes. Y bueno, a propósito de la sesión de Sergio Pitol, a mí siempre me causaba un poco de temor hablar de su obra, a pesar de disfrutarla, porque por este pedestal, ¿no? En el que se le tiene, y con justa razón también. Pero curiosamente, así como Nancy con José Emilio Pacheco, muchas de las cosas buenas, chidas y de los amigos que he ganado a lo largo del tiempo ha sido gracias a Sergio Pitol y gracias a atreverme a hablar de lo que me parece su obra y hacerlo, quienes ya nos hayan visto por aquí o en otros lados, de la manera más desenfadada posible, porque yo no tengo estudios en literatura, yo soy de formación historiadora y bailarina de danza contemporánea, ¿no? Pero siempre me ha gustado leer, principalmente literatura, muchas cosas, pero es muy importante para mí, y yo creo que para muchas personas, el hablar, pues más que de libros, de las historias que están contenidas en ellos, ¿no? Incluso en otros formatos. Me acuerdo que cuando fue la sesión de Sergio Galindo, por ejemplo, yo no tenía el libro de Polvos de Arroz todavía, y hace poquito me lo encontré en un remate y aproveché. O sea, ya lo había leído, pero yo no tenía ese libro, y ahora que lo encontré así baratísimo, una edición ya viejita, lo obtuve, ¿no? Pero Dime dónde, ¿eh? sí, pues en una de las librerías aquí en Jalapeños Ilustres estaban haciendo remate y buscando, ya saben que uno se encuentra de repente joyas. Entonces, pues muchas gracias por este espacio para hablar en confianza, ¿no? No solo porque estamos entre amistades o entre gente conocida, sino para tener la confianza. A veces como lectoras o como lectores no necesariamente tenemos estos estudios literarios o no necesariamente somos unos eruditos de un tema, y eso no quiere decir que no podamos tener una cercanía con lo que estamos leyendo y que tenga un impacto incluso a veces hasta emotivo o académico o más pues con los textos, ¿no? Con las lecturas. Entonces, yo creo que ahí es donde caigo yo, porque yo sí las veo y yo admiro mucho a las personas que están aquí, sé que tienen estudios, sé que es gente muy inteligente además, y yo soy así como toda, loquilla, pero de todas maneras, pues pude expresar lo que pienso. Entonces, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a todas y a todos, y sobre todo a las personas que pues nos estuvieron acompañando. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Y por último, la última colaboradora que surgió aquí a través de Víctor, que le mandamos un gran saludo a Víctor Galvez, por supuesto. Estuvo en casi todos los programas y siempre con su comentario muy puntual y su conocimiento también muy honesto, sobre todo. Pero a través de Víctor conocimos a Shanique Sánchez, que nos habló de Amparo Dávila, que fue la última autora que pudimos tocar aquí, que fue honestamente en lo particular un buen descubrimiento y un gustazo conocer a Shanique. Shanique, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Yo la verdad, pues, desde que, bueno, supe que iban a estar estos círculos, no me perdí ninguno, ¿no? Aunque eso sí, yo pedía que hubiera autoras y al final sí hubo, y por suerte yo hasta participé. No sé, yo encantada de estar aquí porque fui una de sus espectadoras más asiduas, ¿no? Disfruté mucho todos los programas, pero en especial me agradó mucho que tuvieran a un invitado que fue Enrique Serna, ¿no? Porque se agradece que si el autor está todavía vivo, se pueda aprovechar, ¿no? Porque pues los demás autores lamentablemente ya fallecieron, ¿no? Y nunca está de más como tener la oportunidad de escuchar de viva voz a un autor, ¿no? Pues nada, yo encantada, pues aunque ya me tocó los últimos, no importa, aquí estoy, lista para seguir esta plática y cerrar con broche de oro. Claro, no, has mencionado un momento importante, ¿no? Max, la aparición aquí, la invitación que le hicimos a Enrique Serna y que pudo estar aquí con nosotros, lo cual, pues fue muy bueno, porque como bien dices, siempre es bueno conocer ahí a los autores, platicar un poquito con ellos. Y en parte eso tenía, es decir, ese era el objetivo de este círculo, de alguna manera desacralizar un poco a los grandes nombres y a las grandes formas literarias y a las grandes costumbres que me parece que en muchos de los casos todavía imperan en la literatura mexicana
y que pues creo que nos vendría bien y cada vez ir también como ya relajando un poco más, ¿no? Sin quitarle rigor académico, sin quitarle rigor literario, pero pues sí irlas popularizando más, porque yo creo que no tiene ningún sentido cerrar los círculos y el concepto también de la alta cultura, pues ya cada vez está más, pues más en desuso, ¿no? Cada vez se ve, no se ve tan bien la cuestión, ¿no? De la alta cultura. Las redes sociales lo han hecho y es muy interesante poder acceder a las grandes ideas de la mejor manera, ¿no? Esto no es, no recuerdo, alguien decía por ahí, si tienen el dato, se los agradecería mucho, decía, la claridad es la cortesía del filósofo, alguien lo decía por ahí, pero me parece que tiene toda la razón. La claridad es la cortesía de cualquier intelectual, ¿no? Y hacer las cosas claras, sencillas y comprensibles, me parece algo cada vez más necesario en los círculos intelectuales o culturales, ¿no? Entonces, Creo, sí, Max, no, ¿quieres? perdón, creo que era Ortega y Gasset que decía eso, la claridad es la virtud del filósofo y la obligación del escritor, algo así decía. Sí. Sí, Y creo que era él o Unamuno, ¿no? Uno de esos. totalmente, me parece una gran idea, ¿no? Independientemente aquí discutimos ideas, yo creo que eso ha sido una virtud, que hemos discutido ideas a lo largo de todas estas conversaciones, más que nombres, más que premios, hemos discutido ideas. Entonces, yo aprovechando que estamos todos juntos y para cerrar esto en esta última etapa de esta conversación, me gustaría hablar un poco acerca de la cuestión de la lectura en México. Siempre se dijo que éramos un país que no leíamos, que había un gran rezago en temas de literatura, ¿no? De conocimiento. Y después ahora resulta que leemos un montón, que era cuestión de hacer los libros más baratos. Me parece que fuimos de un extremo a otro. Yo no tampoco veo a tantísima gente leyendo nada más por encontrarse un libro barato, ¿no? Yo no sé ustedes que han estado en relación con la lectura, ¿cuál es la importancia de leer, de compartir las historias y en qué radica un poquito que los libros estén al alcance de todos y no solo al alcance, que los leamos, ¿no? ¿Qué les parece? No sé, Nancy, si podríamos comenzar con esta pregunta general, un comentario nada más, ¿no? Sí, pues es algo muy complejo, ¿no? Es un fenómeno muy complejo que obviamente pues tiene todos los tintes y matices, ¿no? La sociedad, la cultura, pues las instituciones, ¿no? O sea, escuelas, universidades, instituciones también como la familia, ¿no? Si lo vemos así. Es algo muy complejo, como dices, ¿no? Porque un libro esté barato quiere decir que la gente va a ir y lo va a comprar, ¿no? O porque tengas un librero repleto quiere decir que ya los leíste o que los vas a leer, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ahorita un montón de libros que no he podido leer, ¿no? Y tengo otro montón de libros que vienen en camino, que pues, quién sabe cuándo pueda leer, ¿no? Vienen entre que son para mi tesis y otros que porque me gustan, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy complejo. Lo que comentabas del extremo, pues sí, ¿no? Se decía que México no leía de plano nada, después pasamos creo que a un libro y medio más o menos al año por mexicano, algo así. Y ahorita yo creo que también ha cambiado esta manera, no sé cómo hagan la contabilidad, pero tal vez tenga que ver con los libros electrónicos, ¿no? Que están muy en boga. Y otra cuestión también muy interesante es el fenómeno del pirateo de libros, ¿no? O los PDFs que circulan libremente. Incluso hay hasta una página que no sé si ustedes conozcan, la Pirateca, ¿no? Que se dedica justamente a escanear libros y pues ahí están, ¿no? Para quien los necesite o los quiera leer. Y aquí, bueno, pues entra también otra cuestión, ¿no? Como de cómo piratear el libro y no sé qué, ¿no? Pero pues es que a veces hay gente que solo así puede acceder a los libros, ¿no? Que solo de esta manera en fotocopias, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso particular, cuando era estudiante en la facultad, pues por fotocopias pude terminar la universidad, ¿no? Por fotocopias, por PDFs,
pues, comprando otros libros, consultando otros en biblioteca, pero también pasaba que se robaban los de la biblioteca o no faltaba el gandalla del salón, que era el primero en descubrir el libro y lo escondía o se lo llevaba y los demás nos quedábamos sin libro, ¿no? Entonces son muchas cosas. Mm, que seamos un país de lectores, la verdad es que no creo, ¿no? Porque también eh, esta cuestión de, pues no importa lo que lea con tal de que lea, a mí no me parece tan válida, ¿no? O sea, no es leer por leer, es leer por algún motivo, ¿no? Porque te gusta, ya sea Crepúsculo, pero porque de veras te gusta, eh, o porque no, porque te gusta, porque lo disfrutas. La lectura no es una obligación, ¿no? Como decía Borges, ¿no? Y decía muy bien, la lectura tiene que ser placentera, no puedes obligar a alguien a leer porque no puedes obligar a alguien a ser feliz. Y bueno, eh, entonces te decía, yo no creo que sea tan válida esta cuestión que te dicen, no importa lo que lea la gente, pero que lea, ¿no? Porque también ahí pues los números ya es donde se desvirtúan, ¿no? Mm, yo creo que hay que leer por placer, ¿no? Pues sí, los que estamos en la academia por obligación también, pero pues siempre yo por lo menos procuro tener un librito ahí porque me gusta. Entonces, te decía, pues son muchas razones las que entran aquí en juego y no sé, bueno, por ejemplo, Astrid, como promotora de lectura, pues no sé si esté de acuerdo conmigo en lo que dije, que a mí no me parece válido esto de leer porque sí, ¿no? O sea, así como a tontas y a locas, ¿no? Yo creo que no, que tienes que leer porque estás convencido de que quieres leer, de que te vas a hacer este hábito, de que es algo importante porque te alimenta, ¿no? Te da, pues para empezar, enriquece el vocabulario, ¿no? O sea, conoces palabras, utilizas otras palabras, te expresas de una mejor manera, eh, y ya si nos vamos como a la neurología, pues también, ¿no? Sirve para las neuronas, para que estés ahí como más activo mentalmente. Entonces, por eso yo digo que no es nomás leer por leer, ¿no? Pero no sé, ¿qué opinas? Bueno, Astrid, ya te echaron la bolita ahí, ¿eh? Ya es por obligación. ¿Cómo se llama? Estoy lista. Toca, Nancy. Por Sí, alusión. sí. No, y acaba de decir un montón de temas centrales que tienen que ver con la lectura en general, o por qué alguien lee o tiene el hábito o no, y sobre todo en México. Fíjense que justamente a raíz de que entré a estudiar esta especialización, me encontré con mucha información nueva, ¿no? Y, por ejemplo, que el INEGI tiene un módulo de lectura donde pues hacen encuestas para saber cómo son los hábitos lectores de las personas alfabetizadas mayor de 18 años, porque esa es otra cuestión aquí. Por ejemplo, hablando de promoción de lectura, una de las cosas que hemos tenido que pensar es, ok, pero bueno, ¿por qué queremos promover la lectura? O sea, ¿por qué pensamos que es buena? Aquí yo creo que todas y todos estamos de acuerdo en que tiene ciertos beneficios, en que si se practica de cierta forma también te puede impactar de manera positiva en ciertas áreas de la vida incluso, pero pues es que se ha sido un poco complejo porque también me he venido a dar cuenta que yo tenía, no había hecho consciente que también hay una visión romantizada de la lectura y de tener libros. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, en México, bueno, para empezar, para leer textos, porque esa es otra. Por ejemplo, si hablamos de personas sordas, tengo una compañera que está trabajando con comunidad sorda, entonces ella hace promoción de lectura en lengua de señas mexicana. ¿Y qué sucede? Que estas personas, la mayoría no hablan español, entonces tú les puedes regalar el libro y les puedes tener, no les vas a hacer lecturas en voz alta, por ejemplo, que es una de las tantas estrategias también para formar lectores, sino que hay un montón de barreras o de obstáculos, o como que se piensa la lectura o se piensa, y también a los libros y también a la literatura, desde ciertas esquinas, desde ciertas perspectivas, y de repente se nos olvidan que pues hay personas que no están en las mismas realidades. Comprar un libro, yo sí pienso que es un privilegio, y es a lo que digo, ¿no? En ese sentido, pues sí podría ser una buena iniciativa el difundir textos en precios muy accesibles, porque sí, o sea, no,
pues, para comprar este tipo de bienes culturales o consumir Siempre. otro tipo de bienes culturales, está canijo, ¿no? Pero no es lo único, como bien decía Nancy. Hay un montón de factores, por ejemplo, la familia. Sí, hay un montón de estudios que demuestran que si tú provienes de una familia lectora, es más posible, más probable que te encamines hacia allá, que de una manera orgánica, pues por imitación o porque pues ya es lo que tú conoces, comiences a adquirir el hábito de la lectura. Ya no hablemos aquí como de géneros, ni de cuáles autores mejores que otros, ¿no? No, sino que tengas ese hábito, ¿no? Que si las personas tienen desde su infancia material de lectura, periódicos, revistas, cómics, libros, lo que sea, también es más probable que tengan hasta eso, una actitud positiva hacia lo que es la lectura. Pero ¿y quienes no? Entonces, es que es un tema muy complejo. Ahora, por ejemplo, lo que les comentaba de las encuestas que se hacen, ¿no? No tiene muchos años que se implementó este módulo específico de lectura, pero, por ejemplo, a mí, que yo ya hace no sé cuántos años, dejé de tener 18 años y soy alfabetizada, nunca me ha tocado que me pregunten eso, ¿no? Entonces también, no sé, de repente tenemos estas estadísticas que te dicen, no, México no es un país de lectores, y de repente, no, sí es un país de muchos lectores, solo hacía falta tal. Tampoco es que no tenga una fórmula mágica para formar lectores. Y lo que sí me parece importante, yo digo que sí coincido con Nancy en el hecho de que, bueno, pues si quieres leer está chido que tengas una motivación y puede ser cualquiera, ¿no? A mí, como ahora estudiando esto y dándome cuenta de la visión romantizada, pienso que pues ya cada quien sus motivaciones, o sea, yo puedo considerar algunas mejores que otras, puedo considerar que es mejor leer tal que tal, pero la realidad es que cada quien ocupa o se dirige hacia lo que necesitan, ¿no? Y que la lectura no es lo único que puede motivar reflexiones, que puede hacerte una persona más elocuente, o sea, está la danza, está ver videos, en realidad todo educa. Lo que pasa es que, pero ¿por qué insistimos en que la lectura? Y sí hay razones, ¿no? O sea, finalmente todos aquí estamos de acuerdo. Sí tiene sus beneficios, sí queremos que la gente lea y que lea por placer. Ese también es otro concepto bastante problemático que ya no dará tiempo aquí de hablar, igual y luego hacemos otro círculo, pero sí hay mucho que decir sobre el tema, ¿no? ¿Por qué esta importancia, Shanique, si me permites, por qué esta importancia en general pues, del Estado mexicano de promover esta lectura, ¿no? Sí, sí es necesario, o sea, hay una tradición acá desde que nos regalan los libros de texto, ¿no? Que la historia del libro de texto gratuito me parece interesantísima y daría para todo un programa completito. Pero ¿por qué esta insistencia en que leamos más? Y bueno, yo como especialista del 19, ¿no? A veces es imposible no pensar en que hay cosas que arrastramos desde ese siglo, ¿no? Y una de esas cosas justo es la estrategia de lectura educativa, ¿no? Si nos ponemos a pensar que en el siglo XIX muy pocas personas, en realidad la élite era la que tenía acceso a la lectura y a la escritura, ¿no? Y ahora comparamos con que ya no es tan así. De todas maneras, en pleno siglo XXI hay gente que todavía no sabe leer, no sabe escribir, y además estamos dejando de lado otra cosa, las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, esto de la lectura, esa idea de que si tienes un pueblo lector, es un pueblo inteligente, un pueblo bueno, Un pueblo culto. culto, lo arrastramos desde el 19. Entonces, no es algo nuevo y es algo que todos los gobiernos han repetido desde entonces. Y la estrategia que yo veo ahora es así como de, pues no lo veo mal, es preferible que la gente tenga, no tanto como algo con qué cultivarse, sino algo con qué distraerse y regresar a su realidad de otra manera, ¿no? El problema que yo veo ahora es que es como que bajarle el precio a cierto tipo de literatura que llamamos libro y parece más panfleto, va más como hacia un objetivo político, ¿no? Que a un objetivo cultural. Sin embargo, hay otros medios en los que se han podido encontrar lecturas y yo ahorita estaba pensando en la anécdota muy graciosa que acaba de pasar este año con Fernanda Melchor, ¿no? Que salió su nuevo libro Paradise, ¿no? Y ella se quejó de que en lugar de que la gente fuera a comprar su libro, lo pirateó.
¿no? Entonces, Pero fue con el de temporada de huracanes, ¿no? Antes de que saliera Sí. Paradise. Ajá. Ajá, entonces fue súper gracioso porque eso es como la otra cara de la lectura, ¿no? O sea, los autores quieren que los lean, pero si no los estás leyendo desde la manera oficial, Pero quiere que los compren. quieren que los compren, ¿no? Entonces, como bien decían Astrid y Nancy, pues el comprar un libro, el leer un libro, no está aislado de nada, ¿no? Al contrario, es algo que engloba muchas cosas, ¿no? Y si bien yo creo que sí, es verdad que no somos como el primer país en Latinoamérica en número de lectores, creo que esta situación de la pandemia ha generado un aumento de lectores. No sabría decir si lectura culta o, digamos, lectura más inmediata como son las revistas y los periódicos, que yo creo que ha habido de ambas cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que al menos eso ha sido algo positivo. Yo lo he visto, o sea, por la pandemia se han leído muchas cosas, sean revistas, sean periódicos o sean libros de alta cultura, ¿no? Que decíamos que ya no se utiliza. Pero yo creo que sí, o sea que la lectura ha aumentado gracias a esta cosa de la pandemia, pero por supuesto no somos el primer número, ¿no? En lectores. Ni A mí mucho me menos, parece ¿no? que además que no hay ni, pues no está de más, ¿no? O sea, yo creo que tanto leer el periódico como leer una novela, finalmente si alguien lo está leyendo por voluntad propia, ya genera un cambio, ya genera una manera de regresar a la realidad de otra forma. Sí, has mencionado cosas muy interesantes y quizá esto nos venga, no sé tu opinión, Max, de que somos descendientes o tenemos una influencia directa de las llamadas sociedades del libro, ¿no? De las sociedades cristianas, de las sociedades judías, de las sociedades islámicas, ¿no? Y que en los libros fundaron su identidad, fundaron su tradición, fundaron, o sea, el libro como dispositivo, entendido como un artefacto que dialoga con las sociedades y nos permite dialogar entre seres humanos, ¿no? Eso es un dispositivo. Cuando generamos un dispositivo, eso es algo que nos permite comunicarnos entre seres humanos. El libro me parece que se lleva uno de los primeros lugares, ¿no? Entonces, venimos de la tradición de las sociedades del libro, ¿no? De la tradición cristiana, de estos relatos épicos, de la tradición occidental o incluso una herencia de las mil y una noches, ¿no? De las fábulas y todo esto. Y esto nos ha definido como pueblo de tercera generación, ¿no? Un pueblo latinoamericano fundado en la historia, ¿no? En el relato, de alguna manera, ¿no? Quizá eso sea la importancia, ¿no? Sí, eso que dices es muy interesante, no lo había visto desde esa perspectiva, pero sí, efectivamente, ¿no? Es decir, desde la invención de la escritura, cualquier escritura, ¿no? O sea, no solamente la alfabética que usamos nosotros, sino otras escrituras jeroglíficas, ideográficas, es decir, cada sociedad, cada pueblo desarrolla una idea de sí mismo a partir de los modelos de perpetuar, ¿no? Esos conocimientos, esa sabiduría. eh, y sin embargo, esta evolución paulatina que también, pues sí ha sido de muy largo aliento, ¿no? Es decir, la gente, bueno, Homero escribía sus cantos, ¿no? Pero la gente cantaba esas rapsodias, ¿no? Todos los aedos repetían, memorizaban, aumentaban, eliminaban. Eso se pasa de Grecia, se pasa a Roma. En Roma era mal visto, por ejemplo, en su momento, la poesía de Virgilio, porque era una poesía bucólica, hablaba de los pastorcillos enamorados, y ahorita no hay nada más culto que Virgilio, ¿no? Es decir, siempre esa transformación, esa evolución, pues también tiene un cambio muy evidente, ¿no? La tradición cristiana, como bien mencionas, pues sí, o sea, eh, se daban las misas en griego, en arameo, y San Jerónimo dice, no, toda la gente habla latín, hay que traducirla, ¿no? Hay que traducirla y traduce toda la Biblia a la Vulgata Editio, ¿no? Entonces, se hacían facsimilares a mano de la Biblia, y había escuelas enteras de padres reproduciendo todos los libros, ¿no? Entonces, pues ya con la invención de Gutenberg, pues esto
se duplica, ¿no? Se, después de la Biblia, el libro más vendido fue el Quijote, ¿no? Hasta la fecha, y fue reproducido también siempre de manera, ¿cómo llamarlo? De una manera muy Masiva. esporádica, y masiva y también de una manera, ¿cómo llamarlo? Espontánea, ¿no? Es decir, el Quijote se publica en la Nueva España, pero no con el nombre del Quijote. Bueno, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se llamaba Don Quijote y Sancho, o las aventuras de Don Quijote y Sí, Sancho, sí. ¿no? Es decir, a la Nueva España llega el mismo libro con otro nombre, evadiendo a la censura de la Inquisición. Hay un fenómeno verdaderamente extraordinario alrededor de todo eso, ¿no? Es decir, la gente en el Nuevo Mundo no podía escribir ficción porque la ficción dilata la imaginación y la imaginación, pues, es un atento contra la fe a final de cuentas, ¿no? Es decir, hay todo un universo, ¿no? Detrás de la lectura, que es verdaderamente maravilloso. Ahorita con lo que estaban comentando y con esto de los PDFs y todo eso, hay una anécdota muy bonita en el que en la última filu presencial, creo que fue la del 2019 o 18, que el invitado fue Colombia, me invitaron a Radio V a hablar con William Ospina, que pues William Ospina tiene el premio Rómulo Gallegos, ¿no? De novela y es uno de los autores más importantes de novela histórica. Y yo llegué con, con el libro clonado aquí de las fotocopias de El Azteca, ¿no? Aquí en Diego Leño. Y luego que lo vi, que hablé con él y le pregunté que si lo podía tutear para la entrevista, dijo que sí, muy buena onda. Termina la entrevista y pues con toda la pena del mundo no tenía nada que perder, le mostré el libro clon y le dije, ¿me lo firma, maestro? Y sí, sí, cómo no, sí. Pero luego vio que era un maldito clon, ¿no? El libro. Entonces se me hizo un gran gesto de humildad eso, ¿no? Por parte suya, que me firma un clon, porque al final de cuentas, pues soy un lector en México, que a lo mejor él no tenía ni idea de que alguien en Jalapa lo fuera a leer, ¿no? Entonces, pues a mí me parece maravilloso que por ejemplo, uno va a Caxa, toda la estantería de libros clonados, los de siempre, Cien años de soledad, El Principito, Los recuerdos del porvenir, El Las principio del batallas, placer, ya lo dije, las Las batallas en batallas en el el desierto. desierto. ¿Y por qué los clonan? Pues porque se venden, ¿no? Es decir, no los clonarían si no se vendieran, ¿no? El Quijote se vende, a lo mejor ese sí es más difícil que se lea probablemente, pero se compra, ¿no? Al menos el abogado lo tiene ahí en su estante, ¿no? Pero hay gente que sí los compra para leerlos, ¿no? Y eso es lo maravilloso. Yo creo que claro, también creo que debe haber una dignidad de uno como autor, decir, ¿sabes qué? Pues sí, dame mis regalías, tu editorial, ¿no? O también que el lector merezca lo que yo hago, ¿no? Pero no por eso, pues a mí cuando me piden los dioses que oyeron, pues yo se las paso en PDF, ¿no? Aunque esté toda sin editar ni nada y ya esa persona ya hay que se enrede, ¿no? Yo personalmente, si no es para estudios, yo no leo en PDF, sinceramente, ¿no? O sea, yo por placer no leo en PDF, ¿no? Un cuento, un poema en revistas digitales, ¿no? Cosas así, pero yo no me echaría una novela en No, PDF, ¿no? Y yo admiro mucho a la gente que sí lo hace, o sea, es su manera de enfrentarse a esa felicidad, ¿no? Que es la lectura, a esa hacha que te rompe la cabeza, ¿no? Como dice Kafka. Entonces, pues yo creo que se lea lo que se lea, ya es un punto bueno, ¿no? Es decir, pues yo de niño no leía, o sea, no me interesaba la lectura, yo jugaba Legos y estaba como yo muy ermitañito en ese mundo, pero me gustaban las enciclopedias, no las leía evidentemente, pero veía los grabados, veía los dibujos, siempre toda la vida en mi casa no ha habido muchos libros, bueno, en casa de mis padres, pero estaban las revistas de National Geographic, de arqueología mexicana, y eso era lo que yo leía, no me interesaba para nada la novela, ¿no? O la ficción en general, pero pero leyendo eso, después me llevó a estos libros de Ockmandino y Volar sobre el pantano y esas cosas. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, no Carlos te, no, Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? no Y pasaste es, por la es, de. es yo creo lo que también un muchacho de 11 12 años debe leer, ¿no? Sí. Porque hay un gran error, creo yo, de estrategia de lectura en el que en la secundaria les ponen Pedro Páramo, La Metamorfosis, Aura. Son novelas que yo quiero y admiro mucho, ¿no?
pero no son para leerlas para un lector que no ha leído nada previo, ¿no? Al contrario, ponles Crimen y Castigo, ponles a Charles Dickens, ponles estas novelotas que las empiezas y te atrapan, ¿no? Porque hay una historia detrás. Entonces yo creo que hay un error a veces en pensar que libro corto, libro fácil. Y pues no hay nada más difícil que Pedro Páramo, ¿no? Evidentemente. Entonces, es mejor yo creo iniciar precisamente con novelas decimonónicas. No quiero decir que sean fáciles, pero su complejidad no radica en el lenguaje, ¿no? Es decir, eh, un Guillermo Prieto, las memorias de Guillermo Prieto son divertidísimas, son eruditas, son pues son historias, son crónicas, ¿no? Y eso entretiene demasiado y uno aprende, ¿no? Entonces, eh, estos grandes autores del 19, Benito Pérez Galdós, por ejemplo, es extraordinariamente divertido, ¿no? Y lo mejor es que uno cierra el libro y dice, ay, sí aprendí algo, ¿no? De la historia de España, quizás, ¿no? Lo mismo con Pardo Bazán, ¿no? Con Emilia Pardo Bazán, es también una gran cuentista que es muy poco valorada, al menos aquí en Latinoamérica, y sin embargo sus historias, o sea, no te puedes ni levantar al baño por el miedo, ¿no? Que a veces te causan sus cuentos que son tan realistas y sin embargo se mete tanto en el inconsciente que me parece extraordinario, ¿no? Entonces sí hay algo en el fenómeno de la lectura que, que por un lado es deplorable y por el otro es lo más extraordinario que tenemos como civilización, ¿no? Ya lo creo. No, no, me llama mucho la atención. Esta cuestión del Quijote es un fenómeno de abogados y de políticos, ¿eh? A mí me impresiona mucho, siempre me ha dado mucha gracia que en cada despacho y bufete de abogados está un Quijote o una figurilla del Quijote, ya sea una pequeña estatua o un pequeño cuadrito, una imagen del ingenioso Hidalgo con su lanza, y eso da pues un aire de intelectual, una especie Un estatus, ¿no? un estatus, una justificación de educación, de cultura, de intelectualidad, que te hace confiar en la gente, ¿no? Dices, bueno, este sí porque tiene un cuadrito del Quijote, ¿no? Y cuando lo hablas con ellos ni siquiera lo han leído, ¿no? O sea, lo primero que uno advierte es que no tienen ni idea de lo de lo que es el Quijote, ¿no? Entonces, el libro ha sido utilizado de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, algo que ya para ir encaminando a un cierre de esto, es algo que nos hemos dado cuenta de alguna manera soterrada en estos círculos de lectura, ha sido, como Nancy mencionaba, de alguna manera la centralización de una cultura basada en dos o tres figuras capitales, ¿no? En dos o tres satélites de la cultura imponentes, ¿no? Que hoy se ha retomado mucho esta discusión, ¿no? De la figura de la vaca sagrada, que ya estuvo por aquí Enrique Serna criticándola, que siempre la ha criticado, y hoy pareciera toda una cruzada en contra de estas figuras capitales. Pero aquí lo maravilloso, ¿no? Que mientras más los criticamos, más nos enseñan y más luz nos dan. Yo es lo que es, honestamente, yo lo que he experimentado, que cuando criticamos estas figuras capitales, redescubrimos aspectos que no conocíamos y decimos, bueno, sí, no está bien basarnos en dos satélites primordiales, pero cuánta luz nos han dado a lo largo de los años, ¿no? Y qué deleite es seguirlos leyendo y cuánto podemos aprender de esto. Entonces, estas paradojas siempre estarán presentes, ¿no? Shanique, este tipo de paradojas. Sí, es muy cierto. Pues en mi caso, por ejemplo, Octavio Paz no es mi preferido. Sin embargo, Los hijos del Limo es un ensayo con el que así dije, bueno, ok, no es como mi figura preferida, pero este ensayo es el mejor para mí de él, ¿no? Entonces, justo a partir de ese libro fue que yo encontré más referentes, ¿no? Tanto artísticas como literarias, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí siempre me ha gustado de la literatura. Que dices, bueno, pues no me gusta, pero siempre puedes sacarle algo, ¿no? Y lo padre era como al principio que decían que la literatura ayuda para crear vínculos con otras personas.
yo quise estudiar letras porque yo creía que cuando uno aprende a leer, encuentra los vínculos a todo con la lectura, ¿no? Con la lectura puedes crear vínculos con otras artes, puedes crear vínculos con la ciencia, o sea, cosas muy chiquitas, porque si, por ejemplo, no entiendes una palabra y ahora es súper fácil encontrar en Google, ¿no? En lugar de irte al diccionario, antes era irte a la enciclopedia y en lugar de seguir leyendo podías quedarte en la enciclopedia, ¿no? Y esto se volvía como un bucle de conocimiento. Y eso era algo que a mí me encantaba de la literatura, ¿no? Que de una palabra puedes abrirte un abanico increíble de cosas y de conocimiento, ¿no? Y justo creo que lo importante de esas vacas sagradas es que en tan pocas páginas o en tan muchas como uno quiera verlas, ¿no? Justo ellos dejan como estos destellos, ¿no? Que ya dependiendo de cada lector, esos destellos le llaman la atención y se va por ahí, ¿no? Es eso lo que a mí me ha pasado con este tipo de figuras como las vacas sagradas, ¿no? No, sí, ha sido muy interesante. Muchas veces yo, no lo sé, sigo deslumbrándome muchas veces y a veces pienso que la literatura, más que para conectar con los demás, a veces es como para abstraernos nosotros mismos y quedarnos también en nuestro cuarto solitos y muy bien ahí, muy cómodos, ¿no? No sé qué pienses, Astrid. Sí, también. Y pues creo que hay muchos estereotipos acerca de la lectura. Creo que a eso era lo que yo quería ir, ¿no? Y hay cánones, pero yo de lo que me he dado cuenta, y no soy la única, y trato de actuar un poco en consecuencia, pero es que muchas de las vacas sagradas y figuras, en primera son hombres, y nunca en mi vida como lectora yo lo había cuestionado, porque simplemente esa era la oferta que estaba, ¿no? O hasta el día de hoy, incluso es muy fácil entrar a una librería, por ejemplo, si eres lo suficientemente privilegiado para poder comprarte un libro, insisto, y la mayoría de la oferta, o sea, un escandaloso 80% casi, son libros escritos por hombres. Y pues sí, yo también siempre tengo que hacer esta aclaración. Todos mis escritores favoritos, así si yo hiciera un top 3 son hombres. Y son señores del siglo XIX o de principios del siglo XX, así, señores, ¿no? Knut Hamsun, Marcel Proust, podría mencionar algún otro señor. Sin embargo, yo sí pienso que es muy importante el pensar por qué algunos son vacas sagradas y otros no. Y por qué la mayoría, porque sí es cierto, porque la mayoría son figuras masculinas, cuando, o sea, aquí se habló de Amparo Dávila, ¿no? Se habló de, pues no recuerdo de quién más, en alguna Sor Juana. ocasión, de Sor Juana, ajá. Max mencionó a Emilia Pardo Bazán, en alguna ocasión yo dije, igual y luego podemos hacer de Nelly Campobello también, porque no son los únicos, ¿no? Yo pienso que sí, por ejemplo, Octavio Paz en su momento supongo que me gustó muchísimo, ahora pienso que pude haber leído mejor a otras autoras o sea, sí guardo cierto respeto y cariño, pero yo ahora sí me cuestiono de, ¿realmente son tan buenos o es porque en ese entonces eran los que tenían la posibilidad de ser publicados, de ser comentados, de pertenecer a estas élites literarias, de que se difundiera su trabajo? Entonces, o sea, sí pienso que uno sigue aprendiendo y inevitablemente hay textos que te quieren imponer como este es el canon y este es lo bueno y esta es la novela chida y estos son los autores y son imprescindibles. Les podrás criticar lo que quieras, pero se tienen que leer. Yo ya no estoy tan de acuerdo con eso, la verdad, de repente. Y en entornos académicos y escolares, sobre todo, o sea, ahora que volví a ser estudiante después de mucho tiempo, eso también eso, ¿no? La mayoría de los textos que nos siguen dando son de autores y no puedo, y ahí, por ejemplo, tengo que encontrar una manera de que mi lectura sea placentera de textos que yo, en primer lugar, no habría querido leer, ¿no? Pero pues es mi obligación y tengo que leerlos y ya es una aproximación bien diferente, ¿no? Pero pues no sé, pienso que estas figuras y estos cánones se construyen, pero pues se pueden formar otros, ¿no? Y pueden haber otras vacas sagradas incluso, y ya
pues sí, esto sí llega a ser muy individual. O sea, ahora para mí es muy individual eso. Fíjate, qué curioso, porque si bien yo creo que la figura de la vaca sagrada no es una figura que me parece que se tenga que seguir cultivando, ¿no? Como tal, como figura de influencia capital, o una cosa así, porque entonces nos vamos a un totalitarismo, ¿no? Casi a una ayatola dictando sus consignas. Pero siempre me ha llamado mucho la atención la figura del cometa, ¿no? Este gran deslumbramiento que surge cada 100 años y que es muy difícil también encontrarlo, ¿no? Pero que cuando lo vemos, lo reconocemos. Y hay que decirlo también, es muy difícil, no se ha dado un autor de la calidad de Octavio Paz, por ejemplo, en los últimos 20 años, ¿no? O 30 años, ¿no? Entonces, son figuras que nos ponen a pensar, ¿no? Y nos vamos a los hechos también. Y a lo mejor lo vamos a tener en el próximo siglo, a lo mejor sea una mujer, ¿no? Ya lo tuvimos en el periodo novohispano, como fue Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? No es cuestión de género tampoco. En el siglo XX lo tuvimos en la figura de Octavio Paz. Y quién sabe qué vaya a ser en el próximo siglo, ¿no? Pero la figura de un cometa que nos ilumina a todos y que lo vemos pasar y que estamos seguros que no veremos uno igual en mucho, mucho tiempo, me pone mucho a pensar. En ese sentido sí me pone mucho a pensar. No sé qué tú pienses en ese sentido, Nancy Hernández. Híjoles, pues es que sí son, insisto, ¿no? Algo que a mí me funciona siempre es, en primera, dar al César lo que es del César, ¿no? Octavio Paz podrá caerle gorda a la gente, pero pues fue un poeta deslumbrante, ¿no? Como bien lo dices, o sea, no ha vuelto a haber otro Piedra del Sol en la poesía mexicana. Como ensayista, bueno, también es un escritor muy inteligente, ¿no? Tiene ideas muy precisas, a veces no tan claras, ¿no? Tiene un estilo ahí medio barroco, ¿no? También juega mucho, ¿no? Cuando diserta, entonces, bueno, si uno no le pone toda la atención y se concentra, pues sí es fácil como perderle el hilo. Pero una vez que uno entiende que Paz no es un autor fácil, ¿no? Que entiende eso, pues ya puedes agarrarte el libro y leerlo. Pero, o empezar por algo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí Octavio Paz, pues es un escritor que admiro, ¿no? Que quiero muchísimo, incluso tengo tatuado un verso suyo, a donde yo soy, tú somos nosotros, ¿no? De justamente Piedra de Sol. Eh, Me parece que es un intelectual que dio mucho a la cultura mexicana, ¿no? Como tú dices, si lo vemos en el contexto, desde ahorita que ya pasaron más de 50 años, pues sí, ¿no? Vamos a decir, ay, no, no era la gran cosa, pero también hay que tener en cuenta que en ese tiempo no había internet, no había nada, ¿no? O sea, Octavio Paz era el vínculo del viejo mundo con Latinoamérica, ¿no? O sea, Octavio Paz era el que viajaba, era el escritor que vivió en París, que vivió en la India, que vivió en Estados Unidos, ¿no? que recuperó, no, que recolectó toda esta experiencia vital y la vertió en su literatura, ¿no? También fue el intelectual que llevó la literatura a la televisión, ¿no? Los programas que hacía trajo intelectuales franceses, ¿no? Que más eran sus amigos. Entonces, bueno, pues yo creo que hizo un gran trabajo cultural literario, ¿no? Que ya se le pueda criticar sus relaciones con el poder y todo eso. Bueno, pues también toca que en su época así era el mundo, ¿no? Y que actualmente no es tan diferente, ¿no? Ya lo comentamos aquí con Enrique Serna y con su libro El miedo a los animales. O sea, Enrique Serna ahí nos habla de un mundo policíaco, ¿no? De los judiciales en contraposición con el mundo intelectual, y es lo mismo, ¿no? O sea, todo es una cosa de, pues, de influencias, de amiguismo, de todo esto, ¿no? O sea, no estamos tan, ni los que estamos en el lado cultural somos tan limpios, ni los que están en la política y el poder son tan despreciables, ¿no? O sea, hay que mesurar también eso. Y ahora lo que dices también es incluso está preocupante, ¿no? Que no haya un escritor de la talla de estos personajes, ¿no? Pienso también en José Emilio Pacheco, porque pues, es mi objeto de estudio, ¿no? Y Pacheco, bueno, es un escritor pues, que fue polígrafo, ¿no? Que escribió de todo.
cuento, poesía, teatro, novela, ensayo, y bueno, y ahí podemos hacer subclasificaciones, ¿no? Dentro del ensayo, pues tiene ensayo académico, tiene crítica literaria, tiene también artículos, ¿no? O sea, inventario, su columna inventario es, bueno, una escuela de periodismo, una escuela de escritura también. A quienes quieran ser escritores, yo les recomiendo que se acerquen a inventario, porque en serio que ahí van a aprender cómo se hace un texto, ¿no? Cómo cualquier tipo de texto, Pacheco lo escribió en inventario, ¿no? Entonces, también eso. Por otra parte está la cuestión editorial, ¿no? El marketing. Y a esto voy porque, pues bueno, Octavio Paz es autor del catálogo del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nos sale, ahí están sus obras completas, muchos de sus libros están ahí. Después Pacheco, pues está en la casa editorial Era, ¿no? Y cuando murió en 2014, ese mismo año, hacia finales, en la FIL de Guadalajara, que hicieron, pues bueno, ahí les va inventario, ¿no? La antología. Y entonces, el marketing de esta antología era 40 años ininterrumpidos de la columna aquí, ¿no? Y no, o sea, yo ahorita que estoy investigando inventario y que me chuté todo inventario en proceso, pues me di cuenta de que no fue ininterrumpida, ¿no? De que hubo lapsos, incluso 1 o 2 años seguidos, sobre todo a partir de los 90, que Pacheco no escribía, ¿no? Y que hay en la revista cartas de los lectores pidiendo que ya vuelva inventario, que por qué no escribe inventario. Y después, en el 2002, Pacheco concede una entrevista a Proceso y dice, entre otras cosas, no he escrito inventario porque estoy deprimido, se murieron gente muy cercanas a mí, estoy deprimido, estoy enfermo, no se me ocurre nada, no puedo escribir. Y bueno, ahí también uno ve que estas gentes tan inteligentes, tan cultas, tan un pedestal, pues también son seres humanos, ¿no? Y que también se deprimen y que también se quedan sin ideas. Entonces, bueno, pues esto, ¿no? Hay que verlos, pues, con todo, ¿no? Con su luz y su sombra, eh, y dimensionarlos así. Ahora, te decía que es preocupante que en este momento no tengamos, no podamos ni siquiera vislumbrar entre todos los escritores que tenemos a alguien que pueda ser tal vez como ellos, porque pues también estamos en otra era, ¿no? O sea, nuestra era ya es muy digital, ¿no? Lo que antes fueron las vacas sagradas o las figuras a seguir, pues ahora son influencers, ¿no? Y tampoco es como que tengamos mucho de dónde escoger, ¿no? Ahí es como otra cuestión cultural, social, y bueno, Aurora Ocampo decía que para la literatura contemporánea del siglo XXI, pues que estaba todavía en ciernes, ¿no? Que tal vez en los primeros 30 años del siglo se iban a ver el catálogo de autores y que en esos primeros 30 años ya podíamos empezar a ver quiénes eran o quiénes iban a ser las figuras representativas del siglo. Entonces, bueno, todavía nos faltan 10 años, así que vamos a ver, pero yo creo que Max sí es un escritor que está haciendo un muy buen trabajo. A mí me parece que es de los escritores jóvenes, y no porque sea mi amigo, lo quiero mucho, talentosos, ¿eh? Porque, pues bueno, he leído algunos escritores jóvenes, la verdad es que pues sí dejan mucho que desear. Max, por su parte, pues es un escritor disciplinado, ¿no? Un escritor apasionado también, y yo creo que eso se refleja en su obra. Y pues ya, con eso cierro. Bueno, por alusión nos vamos con Max, pero antes yo quisiera comentar ahí algo en el sentido de que, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, quiero decirles que, por ejemplo, ahorita algo que hemos seguido a la par es, yo estoy seguro que todos aquí en este círculo han sido, por ejemplo, las charlas de Juan Villoro sobre Gabriel García Márquez, ¿no? Y de alguna manera, o sea, yo para mí casi esa literatura garciamarquiana la están elevando a una cuestión casi de un profeta, ¿no? O sea, que en sus líneas narrativas hay una sabiduría, hay una visión del mundo, hay líneas con las que nos podemos quedar realmente para dirigir casi la vida de los seres humanos, ¿no? En la cotidianeidad, ¿no? Y a mí me impresiona mucho ese sentido, ¿no? Entonces,
esto también responde a lo que Nancy decía, ¿no? No vemos, por otro lado, un escritor de estas dimensiones, alguien, un filósofo que escriba, un novelista que tenga una influencia contemporánea directa, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es una pluralidad en los autores, ¿no? Un montón de nuevos autores, muy buenos, algunos muy dotados, muy capaces, ¿no? Muy disciplinados también, como Nancy lo ha mencionado. Y quizá estemos ante la muerte de uno de los soles y al resurgimiento de un sol nuevo, ¿no? De un nuevo siglo y que empecemos a ver nuevas expresiones. No sé cómo lo veas tú, Max. Sí, bueno, antes que nada, pues me Es chivé mi- mucho, ¿no? Con lo que, con lo que sí, dice Nancy, pero comparto la idea de que está bien la muerte de ese sol, ese faro, porque efectivamente, o sea, todos aquí hablamos español, ¿no? Y el español es ¿qué será? La cuarta o quinta lengua más hablada en el mundo, más extendida, ¿no? O sea, es más, las ciudades más pobladas de hispanohablantes ni siquiera están en España, están en América, ¿no? Y ni siquiera en Latinoamérica, están en Estados Unidos. O sea, Estados Los Unidos. Ángeles tiene como 30 millones de hispanohablantes, cosas así exageradas. Entonces es imposible, ¿no? Es imposible. Hace 60 años la Ciudad de México, ¿cuántos tendría? Unos 10 millones de habitantes, no menos, yo como 8, ¿no? Entonces, pues evidentemente un autor como Carlos Fuentes iba a sobresalir porque escribía por primera vez de la ciudad a la manera de Dickens, a la manera de Balzac, ¿no? Ahorita ya cada colonia necesita un escritor, ¿no? O sea, entonces porque ya cada colonia tiene la dimensión que tenía la Ciudad de México en ese entonces. Y ahora llevemos eso a Bogotá, llevémoslo a Caracas, llevémoslo a Buenos A Aires. Es decir, Uruguay, ¿no? nuestra lengua está desbordada de una manera que, vaya, hay más variantes dialectales del español que lenguas, a lo mejor en ciertas regiones de África, ¿no? Es decir, nuestra capacidad de invención en el idioma, pues ya no puede tener una Sor Juana, ya no puede tener un Rubén Darío, un Borges, un Vallejo, que acaparan en cierto momento o direccionan, ¿no? Nuestra lengua. Y más cuando ya hay tantos géneros, a mí no me gusta mucho la expresión de géneros experimentales, porque ya cuando dices experimentales significa fracaso, ¿no? O sea, es decir, una novela ya por sí misma es experimental, la poesía ya por sí es experimental. Entonces, cuando le llamas experimental, dices, estoy en el intento, ¿no? Entonces, hay una gran proliferación de estos intentos que pues que han existido desde siempre, pero ahorita ya son multitudes, ¿no? Es decir, eh, ya también las comunidades lectoras buscan también ciertos temas, ciertos tópicos. Hay surgimientos, por ejemplo, no sé, en la ciencia ficción en México, pues ya, por ejemplo, ya tenemos a una Andrea Chapela como un referente, ¿no? Inmediato. En la novela no sé, de la violencia, pues Fernanda Melchor, ¿no? Evidentemente. El escritor norteño, ¿cómo se llama? También muy bueno. Se me fue. De cuentos. Bueno, ahorita se me regresa. Entonces ya hay como temas y hay públicos para esos temas, ¿no? Que a veces hay un miedo de rascarle Eduardo Antonio Parra. a Antonio Parra, Eduardo Antonio Parra, ¿no? Que también es buenísimo, pero que también creo que ya condensa a cierto público que quiere leer sobre la violencia en el norte, quiere leer un cuento redondo, perfecto, un poquito a la gringa, ¿no? Y a la Chekhov. Entonces hay como ya ciertas audiencias que se van adaptando, ¿no? A la emergencia de los géneros. Entonces cada vez es más difícil tener un impacto que en algún momento tenía el escritor, ¿no? Que monopolizaba hasta cierto punto la, la lengua, ¿no? Y sin embargo, pues, bueno, Shanique tiene la culpa porque ella fue la que mencionó a Octavio Paz, ¿no? Pero también es verdad, ¿no? Es decir, a mí Octavio Paz, pues sí, también me cae gordillo, ¿no? Esa figura del escritor que puede hablar de lo que sea, ¿no? Con Cornelius Castoriadis de filosofía, con Claude Lévi-Strauss de antropología, es decir, esa figura del escritor todólogo
afortunadamente ya se está muriendo y ya el escritor ya se va a sus cosas, a sus menesteres. Y sin embargo, mi admiración por Octavio Paz es inmensa. O sea, yo vendería mi alma a quien sea, a Fausto, a Mefistófeles, a quien sea, por escribir versos tan perfectos como los iniciales de Piedra de Sol, ¿no? Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. El día que yo escriba eso, o sea, me doy por bien servido, ¿no? Es decir, no tengo que escribir nada más, pero también ese autor que pudo escribir eso, evidentemente iba a metamorfosearse en una hidra e iba a querer acapararlo todo, ¿no? Entonces, esos escritores, creo que qué bueno que ya empiezan a desprenderse, ¿no? Ya no existen, al menos en nuestro idioma, y yo creo que es una ventaja, ¿no? Pero claro, quizá en algún momento, a lo mejor yo le apuesto más a que la siguiente gran figura del español va a ser Chicano. Yo estoy casi seguro que va a ser no sé, un descendiente ya de largas generaciones y va a escribir, yo creo que en inglés y en español simultáneamente, ¿no? Yo creo que, quién sabe, no sé, es imposible advertirlo, ¿no? Quién sabe cómo va a estar. Un profeta pocho, Sí, sin duda, sin duda, algo sin así. duda. Y allá en Brooklyn, ¿no? Seguramente, pero pues, quién sabe, quién sabe. No, Tampoco me quita el sueño. exactamente. No, pues chicos, qué bueno ha sido convivir todos estos meses, porque realmente fueron varios meses. Yo les agradezco muchísimo. Siempre ha sido un gusto platicar con ustedes, porque tenemos referencias en común, porque tenemos algo que yo creo que es de agradecerse, es el que la literatura te da es, pues la cualidad de la tolerancia, ¿no? La cualidad de escuchar a alguien más, de interesarse por alguien más, de analizar, ¿no? Y de recibir lo que alguien más te puede aportar, ¿no? Porque lo hemos recibido de autores o de personas que ni siquiera conocimos, de autores que vienen de 2 o 3 siglos antes y que sin embargo las recibimos como si lo hubiesen escrito ayer, ¿no? Entonces, eso es importante. Quizá por eso es que tengamos que seguir leyendo y quizá por eso tengamos que seguir diciéndole a los otros, date la oportunidad de leer esto o de leer algo más, ¿no? Y pues nos despedimos. Muchas gracias. Aquí clausuramos este círculo de lectura con un comentario final. Astrid, nos vamos. Muchas gracias por haber estado en estos programas. ¿Eh? No, pues muchas gracias. Ah, bueno. Bueno, o sea, pues es que para mí la lectura, la literatura sigue siendo una opción, ¿no? O sea, y finalmente, obviamente yo lo que voy a compartir es lo que me gusta y obviamente voy a recomendar lo que me gusta, pero pues también sé que no le tiene que gustar a todo el mundo, ¿no? Sobre todo como, pues no como estudiante de literatura, porque no lo soy, sino como promotora o como persona que tal vez pueda llegar a promover la lectura, como, pues sí, puedo, no puedo pensar únicamente en mis gustos, ¿no? Sino o en lo que yo considera que sea bueno, incluso aunque tenga yo los argumentos para decir, no manches, o sea, Knut Hamsun, sí, fue un simpatizante del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, pero es un señorón escritor y mi favorito, y así como Nancy se tatuó una frase de Octavio Paz, yo me voy a tatuar la cara de Knut Hamsun así en toda la espalda, ¿no? Sino pues justo lo que decías, Gustavo, de pensar en los otros y de ver y conocer a los otros. Pues yo entiendo que mis gustos son particulares como los de cualquier persona y pues finalmente sí, me encanta leer, pero es una opción más, ¿no? O sea, sí, obviamente siempre voy a apostar por esta opción y siempre voy a decir desde mi experiencia por qué considero que es fascinante y que está súper chida, pero no desde una postura impositiva, o al menos lo trataré. Y en ese sentido creo que este círculo de lectura cumple con eso, ¿no? Que no es una manera impositiva, sino que somos gente con algunos referentes en común, reuniéndose a hablar de lo que les gusta, desde, pues cada quien desde su individualidad y compartiendo lo que nos gusta sin querer imponer. Entonces, muchas felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias.
Hay algunos comentarios. Víctor Galvez, que le mandamos un gran saludo, ¿no? Qué lástima que no pudo estar aquí con nosotros, siendo que estuvo en todos o en casi todos los programas. Dice saludos a todos los participantes. Espero dialogar pronto con todos. Gran programa como siempre. Muchas gracias y un saludo, Víctor. Ruth Becerril Patlán dice, los padres de la familia necesitan inculcar el gusto por la lectura y se complementa en el espacio escolar. Da tristeza que en nuestro país no se pueda adquirir un libro por el ingreso económico bajo familiar, no alcanza. Por eso en algunos comercios del centro de la Ciudad de México se encuentran los libros clonados que son más baratos. Alberto Berber dice, coincido con Nancy, nos puede no gustar la figura de Paz y todo lo que hubo a su alrededor, pero su literatura es incomparable. Y sí, Piedra de Sol es insuperable. Saludos. Y al final dicen, ahí no concuerdo con Max. El deber de todo hombre es intentar saberlo todo, también es verdad. Silvia Peralta dice, interesante participación de Shanique, muchas gracias Silvia Peralta. Y bueno, Shanique, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en los últimos dos programas, pero por haber seguido estas charlas también. No, al contrario, muchas gracias, porque de haber sido una asidua de estar viéndolos, pude participar y pues ya convivir con ustedes, ¿no? Una vez más, esto de que la literatura ha generado conexiones y amistad, pues bueno, a mí Amparo Dávila me pudo traer a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nancy, ya nos vamos, hombre. Gracias por haber estado en todos o en casi todos los programas desde allá, desde el Estado de México, donde nos conectábamos cada vez, una vez al mes o un par de veces al mes. Muchas gracias. Ha sido un gusto, Nancy? Te agradezco Gracias, mucho. Gustavo. Igualmente para mí ha sido un gusto compartir lo que leo y lo que he aprendido en estos años como estudiante de literatura. Me da mucho gusto compartirlo con ustedes y seguir generando estos vínculos. Y solo dos cosas, ¿no? Lo que decía Max sobre Paz, por ejemplo, y que el escritor como un sabelotodo, ¿no? O alguien que tenía que saber de todo. Yo creo que en el siglo XX, ¿no? Hasta muy avanzado el siglo, sobre todo en la época de Paz, pues estaba muy en boga la figura del intelectual, ¿no? Porque finalmente fue lo que Paz encarnó, la figura del intelectual. Entonces, el escritor o quien aspiraba a ser escritor, pues tenía que ser alguien que fuera como Octavio Paz, ¿no? Fuentes también fue este escritor intelectual, ¿no? Es decir, el escritor tenía la obligación de siempre tener el comentario erudito, de siempre estar presente como en los mejores eventos culturales, ¿no? De hecho, pues era estatus, ¿no? Ser un intelectual, ser un escritor eran casi sinónimos. Entonces, bueno, son como situaciones pues que van sucediendo en cada época, ¿no? A Paz le tocó encarnar esta figura, después durante el siglo pues, se fue diluyendo, ¿no? Por ejemplo, ya cuando llegamos a Pacheco, escritor de la generación de medio siglo, nació en 39, murió en 2014, pues a él, por ejemplo, le caía gordo que le dijeran intelectual, ¿no? Él siempre rechazó ese término y él decía, yo soy poeta, o sea, ni siquiera decía soy escritor, ¿no? Teniendo en cuenta que su obra pues, es inmensa también, ¿no? En cantidad. Entonces él decía, yo soy poeta, yo no soy un intelectual, haciendo esta diferencia porque hacia finales del siglo el concepto intelectual pues ya más bien era medio despectivo, ¿no? Ya era, un intelectual era alguien que sabía de todo, pero no precisamente tenía el comentario erudito, ¿no? Más como que le preguntaban de todo, hasta del clima, y tenía que dar una opinión sobre eso, ¿no? Y aquí pues entra Carlos Monsiváis, por ejemplo, ¿no? Que Monsiváis pues, se volvió a ajonjolí de todos los moles, Monsiváis estaba en todos lados y era el cronista de la ciudad, pero también era el intelectual, ¿no? O sea, ya hacia el final de su vida colaboró mucho en el noticiero de López Dóriga, ¿no? Y creo que los viernes o los jueves, en la sección esta de En la opinión de, Monsiváis era el de casi cada 8 días, ¿no? Entonces también pues cambian los conceptos, ¿no? Y actualmente yo creo que el escritor no es que tenga la obligación de saber de todo, pero sí como comentó esta persona al público, pues uno sí tiene la obligación de, pues, de saber lo más que pueda, ¿no? De aprender lo más que pueda también, porque finalmente te vuelves
pues voz colectiva, ¿no? No solamente hablas por ti, sino que en algún momento llegas a representar a un cierto sector, ¿no? O alguien que puede identificarse o estar de acuerdo o no contigo. En ese sentido creo que va. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Y Max, pues nos despedimos. Esto surgió como una charla de amigos, surgió ahí como una charla desenfadada y pues derivó en un montón de tertulias y de disertaciones alrededor de los libros. Te agradezco muchísimo. No, hombre, yo soy el primero en agradecerles a todos ustedes, en verdad ha sido un gran placer y apagué la cámara porque quería presumirle a Astrid en reclamo que ya conseguí yo un Pacheco autografiado por Veracruz y los tranvías, entonces ya estamos a mano y si me invitas a tu casa una vez no te voy a robar nada. Pero fuera Ya de, puedo estar tranquila. ya puedes estar tranquila, ya tengo mi Pacheco autografiado. Muy No, bien. pero en verdad ha sido un gran gusto. Cada vez yo siento que soy el que más aprende porque, pues sí, uno se encuentra con el libro, lo lee en su individualidad, pero cuando escucha a otras personas, por ejemplo Astrid, ¿no? Que pues es bailarina y todo, y tiene un contacto, sobre todo sus comentarios siempre están, a lo mejor es consciente o inconscientemente, pero desde una manera corporal, ¿no? Es decir, hay una mímesis entre el libro y el cuerpo. Ese tipo de cosas, obviamente con Shanique y con Nancy, que son, pues en el término estricto, ¿no? Estudiantes de literatura, tienen otros enfoques que yo desconocía de Amparo, de Pacheco, por supuesto. Tú, que pues vienes del ámbito del cine y de la economía, ¿no, Gustavo? Entonces, otra visión, una visión visual, valga la redundancia. Y ya por último, ¿no? En el comentario que hizo esta persona, tiene razón, yo creo que la obligación del ser humano es conocerlo todo, ¿no? Pero pues yo lamentablemente soy sorjuanista, entonces yo quedo con el mundo iluminado y yo despierta, nunca voy a conocerlo todo, pero pues ahí uno hace sus achaques, ¿no? Entonces, sí, el sueño del conocimiento, por supuesto que ahí existe, pero pues yo nunca voy a hablar de física cuántica, ¿no? Es decir, ha sido siempre muy instructivo estas charlas y pues esperemos poder replicarlas en algún otro momento, ¿no? Y pues ya, yo me quedo con un gran sabor de boca y muchísimas gracias a todos y todas. Este, ha sido un placer. Sí, muchas gracias. Yo creo que es importante en el sentido, esto que salió al final, ¿no? Es precisamente la biblioteca de Babilonia de la que hablaba Borges, ¿no? Y eso no es otra cosa más que el deseo de conocer más y el deseo de escuchar al otro, ¿no? De saber lo que otro tiene para nosotros y no cultivar un pensamiento cerrado. Yo creo que si en ese sentido nos pueden ayudar los libros, que muchas veces nos ayudan a lo contrario, pero si nos cultivamos un pensamiento abierto, donde podamos tolerar lo que Shanique nos diga, lo que Nancy, lo que Astrid, lo que Max, lo que cada uno de los comentarios que nos dicen, lo recibimos, ¿no? Y lo toleramos y lo discutimos en el mejor de los sentidos, ya llevamos ganancia, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, esto fue por un pensamiento abierto y nada más, ¿no? Pues muchas gracias, ¿no? A todos. Y ojalá nos volvamos a ver, ¿no? Gracias a todos los que nos Gracias. siguieron. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias.